A todas y todos, en honor al tiempo, vamos a ir empezando. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias en éticas aplicadas, del Instituto de Éticas Aplicadas UC. El día de hoy tenemos un impresionante conferencista, que es Cristian Almonacid Díaz. Les voy a contar un poquito sobre él y sobre su trayectoria. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, España, en la especialidad de ética y democracia, con una tesis titulada Emociones y sentimientos en la racionalidad práctica, hacia una ciudadanía experiencial, la cual fue dirigida por nadie menos que Adela Cortina. Tiene además un magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como académico adjunto del Departamento de Filosofía y es investigador del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la Universidad Católica del Maule, Talca, Chile. Es director del programa de magíster en Ética y Formación Ciudadana de la misma universidad, y entre sus intereses de investigación se encuentran la ética, las éticas aplicadas, la ciudadanía y democracia, y las emociones y los sentimientos. Así que bueno, sin quitarles más tiempo, los dejo con Cristian, que va a presentar esta conferencia que se llama Del juicio ético al juicio práctico, razonamiento y acción en el campo de la investigación científica. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, primero decir un agradecimiento muy, digamos, con mucha emoción y compromiso también de parte mía a Abel y al Instituto de Ética Aplicada. Tal como ustedes ven, la trayectoria que tengo yo, en el sentido de que he ido haciendo, intentado hacer durante mi tiempo de formación y también el desarrollo académico, está muy vinculado también a las preocupaciones que el mismo Instituto de Éticas Aplicadas hace, ¿cierto?, de una manera tan destacada. Así que desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de nuestras instituciones también, siento mucha afinidad en este espacio, así que agradezco en ese sentido la consideración y la invitación. Lo que quiero yo compartir, tal como decía Abel, más que una clase, es un poco motivar, si fuera el caso, la conversación, el diálogo. Esta presentación que quiero ofrecerle un poco brota de mi experiencia en algunos comités de ética en los que he podido participar, y van de alguna manera también mostrando lo complejo que es llevar adelante decisiones sobre investigación o decisiones sobre proyectos de investigación cuando está la cuestión ética de por medio. Bien, entonces, ¿por qué un poquito el título, no? El juicio ético tiene que ver con un ejercicio, por decirlo de algún modo, intelectual. Si se trata de un ejercicio intelectual, en general estamos bastante de acuerdo cuando compartimos determinados principios, tradiciones, ¿no? Lugares culturales, determinadas reglas de comportamiento. Entonces, en ese espacio intelectual, en general no tenemos mayor dificultad para tenerlo claro, por decirlo de alguna manera. Las leyes que regulan la investigación de alguna manera responden a ese principio. O sea, en general las leyes que regulan la investigación en Chile no se cuestionan, ¿no? Están ahí establecidas porque se entiende que es un ejercicio racional del legislador, en el que se pone por escrito, ¿no?, aquellos principios que esperan sustenten y guíen la investigación científica. Pero otra cosa es tener que decidir en la práctica. Esas son dos dimensiones que son fundamentales para la decisión ética. O sea, los principios parecen, la claridad intelectual no parece ser suficiente al momento de tener que tomar decisiones concretas para orientar mi trabajo de investigación científica. Esa es un poco la idea de fondo. Los objetivos que pretendo en esta pequeña presentación que quiero hacerles son tres: fundamentalmente realizar un recorrido de algo que ya he sabido, pero que nunca vale, o sea, no está de más volver a recordar, sobre el carácter particular del juicio ético, diferenciándolo del juicio práctico, que podríamos denominar el momento más filosófico de mi presentación, igual que el último. Y en el segundo objetivo, aplicar esta distinción en el campo de la investigación científica, analizando algunos ejemplos en el marco jurídico de Chile sobre las leyes que nosotros ya conocemos, pero enfocando, digamos, con algunos ejemplos, mostrando de qué manera es complejo tener que decidir cuando uno, tratando de seguir las leyes, se enfrenta, digamos, a situaciones que no están previstas en las leyes y que uno también tiene que resolver éticamente. Y por último,
proponer algo que también eventualmente puede ser conocido, o recordar, pero solo esbozarlo porque nos daría más tiempo, el modelo de razonamiento práctico, crítico, hermenéutico, que está propuesto por Adela Cortina. ¿Bien? Entonces, como una manera de involucrar esta unión, esta fusión, no sé cómo llamarlo, este diálogo entre un juicio ético y un juicio práctico a través de un modelo de razonamiento por ella propuesto. ¿Bien? Ese es el objetivo de la presentación. Entonces vamos por el principio. Como sabemos entonces, en su origen griego, la pretensión de hacer ciencia se le llamó episteme. Se trataba de aquel saber de lo necesario, de lo que no puede ser de otra manera, aquel uso de la razón aspiraba al conocimiento exacto. O sea, cuando los griegos querían saber, y hoy día diríamos saber científico, lo que uno aspira entonces es desarrollar procesos de razonamiento que nos lleven a través de, más modernamente, a través de la evidencia, llegar a conocimientos exactos. El razonamiento científico, es decir, de aquella o aquel investigador en este raigambre, siempre sigue la lógica de la episteme. Es decir, lo que mueve el razonamiento científico para la investigación es el conocimiento de la exactitud. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, los griegos tenían otra forma, o expresaban otra forma de razonar que ya no era la exactitud, sino que en el contexto de la paideia era el conocimiento que era necesario para vivir bien. Entonces decían, bueno, cuando hay que vivir bien, ya no pienso científicamente, sino que pienso éticamente. Este conocimiento le llamaban la frónesis, y la prudencia es la razón que guía práctica y sensatamente para una vida mejor y versa sobre lo que puede ser de muchas maneras. Si ustedes se fijan, son dos formas de razonamiento diferentes. En el episteme las cosas solo son de una forma. Y en la vida práctica, o en la vida ética, las cosas pueden ser de muchas maneras. Dos formas de razonamiento que necesitamos involucrar o que necesitamos unir cuando hacemos investigación científica. Creo que esta distinción ayuda también a comprender muchas veces en la posición, que yo creo es absolutamente comprensible, del investigador que regula su trabajo de investigación bajo las lógicas, ¿no?, de lo exacto, de lo empírico, ¿no? Eso es lo que motiva, por ejemplo, a investigadores o investigadoras cuando se presentan a los comités de ética, donde esperan resolver el tema lo más rápido posible, ¿no? Dígame lo que hay que hacer y yo lo escribo y así me dejan en paz. ¿Vale? ¿Por qué? Es absolutamente natural desde su forma de razonamiento, porque no está el investigador o investigadora pensando lo que puede ser de muchas formas, sino que quiere la claridad de aquello que se puede pensar de una sola forma. Ustedes me dicen cómo es, yo lo hago y todos en paz, tranquilamente, y así me dan el visto bueno para seguir con la investigación, ¿vale? Entonces, pero estos dos tipos de razonamientos tienen que encontrarse permanentemente, porque son inevitables. Entonces, el fin del razonamiento ético, siguiendo la línea entonces del razonamiento desde el punto de vista de la frónesis, inspirado en Aristóteles, ¿cierto? Para él, en la ética, por eso es una cuestión práctica, más que teórica, basada en el hábito de la costumbre. En otras palabras, no se trata solo de una contemplación racional, podríamos decirlo, del buen vivir, sino que también apunta a crear las condiciones para vivir bien. Eso es lo que él llama eudaimonia, ¿cierto? Eso lo sabemos. De esta manera, entonces, la razón ética entra en relación con la teoría. O sea, la relación práctica, la razón práctica no es independiente de la teoría. Se necesita una cierta dimensión teórica para la toma de decisiones. En este sentido, la razón ética entra o acude a determinados fundamentos razonables para establecer sus juicios. A estos fundamentos les solemos llamar principios, pero también valores, costumbres, cultura, incluso le llamamos leyes. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión práctica, tengo que recurrir a determinados principios, que podríamos denominar teóricos, para orientar mis decisiones prácticas y concretas. El juicio ético, entonces, puede en este sentido ser meramente intelectivo, ¿vale? Es decir, no concretarse en nada, o no orientar una decisión concreta, sino que solo puede darse a nivel intelectual. En cambio, el juicio práctico tiene una especificidad que es importante tener en cuenta.
El juicio práctico, entonces, es aquel campo en que se da lo que denominamos la acción humana. Siguiendo a Buganza, las acciones humanas son aquellas en las que las facultades propias de la persona humana, en cuanto a ser inteligente, son las protagonistas. Y estas facultades no son otras que el entendimiento y la voluntad. Entonces, el juicio práctico se erige como el camino de acción mejor ante una multiplicidad de vías posibles. La proposición resultante emerge como el camino recomendable para un agente ético. ¿Se entiende? Entonces aquí en el juicio práctico se une teoría, por decirlo de alguna manera, y la práctica propiamente tal. Porque tanto la inteligencia como la voluntad están unidas para elegir de entre los posibles caminos, ¿cuál? ¿El peor? En general, el mejor. Y en la medida que se agiliza, ¿no? Se reflexiona de esta manera, entonces la posibilidad de orientar éticamente nuestras decisiones adquieren mayores certezas. Certezas que nunca, ya dijimos, son absolutas, sino que tienden a que sean la mejor posible para una vida mejor, pero no pueden ser exactas como la técnica. Para hablar de otro filósofo, ¿cierto? En Kant, esta cuestión se traduce en la clásica pregunta práctica: ¿qué debo hacer? Que sale la crítica a la razón pura, pero que es una pregunta que no solo es una pregunta a la razón pura, sino también apunta a la dimensión empírica de la razón. O sea que Kant no solo está pensando en un discernimiento, por decirlo de alguna manera, solo intelectual, sino que también está pensando de qué manera la ley moral presente en nuestra razón es recepcionada por determinadas condiciones empíricas, sean valóricas, emotivas, sentimentales y demás. Y si esto lo llevamos al campo de la investigación científica, a mi juicio pasan tres fenómenos en la investigación científica que exigen un posicionamiento práctico permanente, ético práctico permanente. ¿Cuáles son estas tres características? Primero, que estamos ante un conocimiento límite, o búsqueda de un conocimiento límite, es decir, la ciencia, por decirlo de alguna manera, una cuestión evidente, ¿no? Está siempre empujando nuevos escenarios posibles, científicos y tecnológicos. Esos nuevos conocimientos están pensados, se están buscando para fines no previstos. O sea, el nivel, o más bien, el esfuerzo de la ciencia es empujar los límites. Cuando empuja los límites, entonces se abren nuevos escenarios que requieren algún tipo de posicionamiento ético fundamental. Hace 50 años, inteligencia artificial no era tema en ninguna parte. Hoy día parece ser el tema y está abriendo un montón de escenarios que requerimos pensar. Ese es un poco la condición, que es condición, por decirlo de alguna manera, necesaria de la ciencia. Siempre está empujando los límites de lo que podemos saber y de lo que esos saberes pueden apuntar o pueden traer como consecuencia a nuestra vida. La otra característica que tiene la investigación científica, que lo hace, o sea, que involucra la necesidad de una cuestión, una mirada ética, tiene que ver con la emergencia. El proceso investigativo, también por una condición inherente a su actividad, posee una apertura a sucesos no previstos, que requieren del agente investigador una capacidad de adaptación permanente. Esto también muchas veces se ve en los comités de ética. Te llega un proyecto, ¿no? Perfecto, de principio a fin. Pero a la medida que comienza a andar la investigación aparecen cuestiones no previstas, que es inevitable. O sea, todo investigador y todo investigador en su proceso de búsqueda o del cumplimiento de su objetivo, del establecimiento de sus estrategias para recolección de datos y demás, permanentemente se va enfrentando a situaciones que son emergentes, no previstas. ¿Cómo responder a aquello? Es también un desafío permanente para la investigadora y el investigador. Y por último, es una cuestión, cierto, que es fundamental, que orienta la ley que en Chile regula la investigación científica, que tiene que ver con la investigación científica, que tiene que ver con los sujetos de investigación. Prácticamente todas, dependiendo de la metodología, pero prácticamente todas las investigaciones científicas en algún momento requieren de sujetos humanos, libres y autónomos para ser partícipes de la investigación. ¿Bien? Son acotadas las disciplinas en las que no son está, tal vez las investigaciones en ingeniería, tal vez podrían no encontrarse con estas dificultades al momento de
presentar o pensar sus proyectos de investigación. No así sus resultados, porque hay que ver cuántos resultados de investigación en ingeniería tienen efectos de segundo orden sobre las personas. Tal vez ahí también hay una necesidad de pensar una orientación ética dentro de esas disciplinas. Bueno, vamos al marco jurídico entonces. Veamos cómo entonces sucede esto de que hay una cierta por escrito, a nivel de derecho, ciertos principios que orientan la investigación en Chile. Y vemos cómo, o vamos a ver, voy a intentar mostrar, cómo eso queda corto al momento de tener que tomar decisiones en investigación científica. ¿Bien? Bueno, sabemos la ley 20.120 es la que regula la investigación sobre el ser humano. Fundamentalmente en el campo de la biomedicina, pero también es una ley que se aplica en las ciencias sociales, no sin debate e diferenciación. Eso es un tema, no sé cuántas personas aquí vienen de ciencias sociales, investigadores de ciencias sociales, pero ese es un tema permanente de discusión. ¿Por qué me aplican a mí normas, cierto, de cuidado del ser humano cuando esa ley está pensada para intervenciones biomédicas? Entonces ahí las ciencias sociales tienen un problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ya vengo de ahí, tenemos un problema. Se nos aplican principios, orientaciones, y ahí empieza ya, como les digo, una cosa es el principio del juicio ético y otra cosa es cómo eso aplicado a la situación concreta. Entonces, ahí sabemos que se genera una suerte de tensión, porque no siempre las investigaciones en ciencias sociales entran en la dinámica, ¿cierto?, de protección de los seres humanos que sí se requieren tener en cuenta cuando se estudia desde la biomedicina. Bueno, esa ley se concreta en un decreto, sabemos, ¿cierto?, el decreto 114, que establece las condiciones específicas de la aplicación de la ley en materia de investigación científica biomédica en el ser humano y sus implicancias clínicas, dentro de principios como marco de la protección de la vida, integridad física y psíquica del individuo y su diversidad e identidad genética. Eso es, en fondo, el mismo espíritu de la ley. Pero como ustedes ven, ahí hay principios que están orientándonos desde el punto de vista de la investigación. Y la novedad, en diciembre, ustedes lo saben, 2024, se publicó la ley 21.719, que viene a regular la protección y el tratamiento de los datos personales. Son nuevas condiciones jurídicas y reglamentarias para la protección de los datos. Y donde se crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta ley fue, como ustedes saben, promulgada en diciembre de 2024, pero su implementación está pensada para diciembre de 2026. Es decir, hoy día los comités de ética ya, me imagino, están trabajando para adecuar sus procedimientos con esta nueva ley que orienta con nuevos criterios la protección de los datos, en este caso de los sujetos participantes de la investigación. Eso no es una ley que esté enfocada a la investigación directamente, ¿ya?, sino que al manejo de datos en sentido amplio, en el mercado, ¿cierto?, en las finanzas y otros campos en los que el tema de los datos no solo es un problema ético, sino que es un jugoso medio de financiación y un jugoso medio, digamos, de generación de economía, ¿no?, de divisas y demás. Entonces, algunos ejemplos, para mostrar cómo la ley, más que solucionarnos un tema, a veces nos puede más problematizar o hacernos preguntas. Por ejemplo, en la ley 20.120, en el artículo 10, dice: toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director de establecimiento dentro de la cual se efectúe. ¿Vale? Eso se aplica en biomedicina cuando se tiene que, por ejemplo, tomar datos biológicos y tú estás en una clínica y tienes que conseguir la autorización de quien dirige la clínica para poder investigar. Pero en ciencias sociales, ese es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales la autorización puede ser una alerta para la institución. ¿Ya? Supongamos que la investigación está atendiendo, por ejemplo, la forma de organización dentro de una municipalidad. Entonces, ¿a dónde se va a preguntar? A los trabajadores de la municipalidad. ¿Vale? Entonces, si la ley me dice que tengo que solicitar la autorización de quien es responsable de la municipalidad, del alcalde, entonces yo pongo de antemano la prevención acá. ¿Y qué van a decir mis trabajadores? ¿Se entiende? Lo mismo puede suceder cuando se investiga policías, ¿cierto? En ciencias sociales se puede investigar, digamos, un determinado comportamiento de los policías o determinados campos de acción y demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando los policías poseen información clave sobre actos de corrupción? Así, derechamente.
Entonces, una investigación científica que medie a la persona que es responsable eventualmente puede transformar los resultados. ¿Ven que ahí hay un problema práctico que hay que resolver y decidir qué posición tomar, ¿no? Otro ejemplo, en el decreto 114 ahora, en la letra A, dice la investigación científica biomédica en seres humanos se define como toda investigación que implica una intervención física o psíquica o interacción con el ser humano. Normalmente la intervención física se entiende desde biomedicina y la intervención psíquica se tiende, ¿no?, a pensar que es el principio que orienta éticamente, ¿cierto?, la intervención con el ser humano en ciencias sociales. Este es un ejemplo que para mí, digamos, sale de la práctica. Cuando llegan proyectos de ciencias sociales, por ejemplo, dicen, mira, queremos estudiar, por ejemplo, la situación de vulnerabilidad de niños abusados, por ejemplo. Entonces, cuando uno pregunta, ¿usted ve algún riesgo para los participantes? Y el investigador dice, no. Se nota, ¿no?, que hay algún tipo de sensibilidad práctica que no está desarrollada. ¿Cómo no va a ser riesgoso, eventualmente, la población a la cual estoy dirigiendo la investigación? Entonces, en toda investigación científica que considere ser humano para recabar información de datos, parece que siempre, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, yo creo que sí, incluye una inherente intervención científica en base a la interacción. O sea que es imposible no afectar. No hay ningún tipo de intervención en ciencias sociales que sea absolutamente inocua. Entonces, uno no puede partir como investigador partir del presupuesto que no, mi pregunta de investigación o mi metodología de recolección de datos no van a afectar en nada a las personas participantes. Bueno, eso tiene que ver con condiciones existenciales también, ¿no? Nuestras inherentes debilidades, ¿no?, requieren un cuidado permanente. Bueno, desde la filosofía del cuidado, por ejemplo, eso se ha trabajado ampliamente. Pero para decir que toda intervención que hagamos, que aunque nos parezca inocua, puede tener algún efecto en los participantes, eso exige de parte de nosotras y nosotros, ¿cierto?, estar atentos a qué efectos eventuales podemos llegar con nuestra intervención. Entonces, establecer posibles efectos es clave para el proceso de investigación que quiere realizarse dentro de un horizonte ético. Sobre la nueva ley de protección de datos, esto, como ya les dije, se fue publicada en diciembre de 2024, en general, siguiendo altos estándares, lo que tenemos en esa ley es, de manera mucho más clara, las definiciones de los principios que orientan el manejo de los datos. Hay una tendencia a la protección superior de los datos personales, bajo un enfoque más proteccionista que la ley anterior. Este es un dato cualitativo importante, ¿eh? La ley que regulaba el manejo de los datos, la 19.628, era mucho más laxa en este sentido. Hoy día vamos a tener una ley, a partir del 2026, una ley que es mucho más proteccionista de los datos personales, por tanto, de los datos que eventualmente nos pueden servir para la investigación científica. Un ejemplo de cómo esto va a ir exigiéndonos razonamientos prácticos. Dice en el artículo 15, solo como un ejemplo, se habla de cesión de datos personales. Es decir, los datos personales podrán ser cedidos con el consentimiento del titular y para el cumplimiento de los fines del tratamiento. También se podrán ceder los datos personales cuando la cesión sea necesaria para el cumplimiento y la ejecución de un contrato en que es parte el titular. Cuando existe un interés legítimo del cedente o del cesionario. En caso de que el consentimiento otorgado por el titular al momento de realizarse la recolección de datos personales no haya considerado la cesión de los mismos, este debe recabarse antes que se produzca. O sea que cuando yo estoy dispuesto o voy a ceder los datos de la persona que me está aportando una determinada encuesta, no sé, supongamos, yo le tengo que decir, mira, esos datos me van a servir también para otra cosa. Ah, entonces te los cedo. Firmo, ¿cierto?, ante ti que puedes usar esos datos para otra investigación, eventualmente. Pero lo tiene que decir antes que se tomen los datos. O sea que aquí va a haber cambios en los protocolos, debería haber cambios en los protocolos del SEC. ¿Ya? Eso. En la práctica, y aquí viene otro tema, que me imagino que ustedes ya lo visualizan, en la práctica de los SEC, los datos solo emergen dentro de la investigación. O sea que los SEC
Dicen, mire, cuando usted va a presentar un proyecto para el comité de ética, un proyecto de investigación, visualiza el SEC si usted ha recolectado datos antes. Y eso generalmente a veces genera dificultades, ¿no? Tensiones. Porque si usted está trabajando sobre datos que ya tomó antes en otro proyecto de investigación y los presenta como datos sobre los cuales quiere trabajar, pero ahora con otra perspectiva, otro enfoque, otra pregunta, el comité de ética, ¿qué es lo más probable que le diga? Que no. Porque se parte del supuesto que solo se obtienen datos con un proyecto aprobado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué problema vamos a tener ahí? Es que cuando el SEC está partiendo de ese presupuesto, con la ley de cesión de datos, eventualmente las personas participantes pueden decir, mira, yo te cedo los datos para lo que tú estimes conveniente, para esta u otra investigación. O sea, tú puedes presentar proyectos al SEC en los que los datos ya están y fueron cedidos legalmente. De manera que el SEC ya va a tener que ampliar su mirada. O sea, los datos también se pueden obtener en otros procesos de investigación sin que hayan tenido que pasar necesariamente por el SEC institucional. Otras preguntas que se pueden dar bajo este punto de vista es, ¿qué sucede con los datos ya obtenidos, bueno, en otra fuente y para otros fines? Eso es lo que vamos a decir. ¿Cómo se proyecta esta situación con la política de ciencia abierta de la NID? ¿Ya? Ustedes saben que la NID está promoviendo la idea de la ciencia abierta. ¿Para qué? Para que no solo los resultados de la investigación, es decir, la publicación de los resultados queden en espacios resguardados, ¿no? Especialmente para ello, pero en espacios abiertos de libre acceso. No es solo los resultados de la publicación lo que quedaría en libre acceso, sino también el manejo de los datos. En la práctica, un investigador puede obtener los datos de otro investigador para su propia investigación. ¿Vale? Entonces, si esos datos no fueron cedidos bajo esta nueva figura legal, ¿se podrá hacer ese movimiento o no se puede hacer ese movimiento? Podrían darse muchos datos que no contarán con el consentimiento de los participantes para su sesión. Por tanto, podríamos entrar en ilegalidades. ¿Y habrá que incorporar la sesión de datos en el protocolo de USEC? Parece que sí. O sea que a los investigadores e investigadores habrá que decirle, usted quiere que sus datos pues se vuelvan a usar para entrar en el tema de ciencia abierta, entonces usted va a tener que dentro de su proceso de evaluación de su proyecto incorporar también sesión de datos. Es decir, su participante tiene que saber que sus datos pueden ser usados para otros proyectos de investigación. Bueno, aquí simplemente algunos otros ejemplos, que sería tal vez muy largo, nos extenderíamos mucho. ¿Estamos muy bien? Sí. 10 estamos bien entonces. Entonces, datos personales con fines históricos, estadísticos, científicos y de estudio de investigaciones. ¿Qué son? Se entiende que existe un interés legítimo en el tratamiento de los datos personales que realizan las personas naturales jurídicas, públicas o privadas, incluidos los organismos públicos, cuando el tratamiento se realiza exclusivamente con fines históricos, estadísticos, científicos y para estudios e investigaciones, todos los cuales deben atender fines de interés público. O sea que en el estricto rigor la ley también dejaría de una ventanita, no nos lo pone tan difícil. Si hay datos que eventualmente tienen esa finalidad investigativa con interés público, se entiende que usted va a poder utilizar o trabajar sobre ellos con cierta libertad, siempre y cuando lo pueda obviamente justificar. ¿Vale? Los responsables de datos deberán adoptar y acreditar que han cumplido con todas las medidas de calidad y seguridad necesarias para resguardar que los datos que se utilicen exclusivamente para tales fines. En el caso de los datos personales sensibles, el responsable debe identificar los riesgos posibles e implementar las medidas tendientes a su reducción o mitigación. Esto es interesante, ¿eh? Porque también desde la experiencia, ¿dónde guardan los datos los investigadores o las investigadoras? ¿Dónde creen ustedes que el 99% de los investigadores e investigadoras guardan sus datos? En los datasets. ¿Ah? En los datasets. Pocos. Ese estaría el 2%. ¿En el computador de mi casa o de la universidad? ¿Es el lugar más seguro? No. ¿Se te queda en el metro? Y se acabaron la seguridad de los datos, ¿se fijan? Que la ley va a venir a poner un poquito más de presión sobre la manera como entendemos esos datos y la seguridad de esos datos, que tenemos que prometer a nuestros participantes que esos datos efectivamente van a estar suficientemente resguardados. Ese dato que dice usted parece ser el camino. Yo tengo una opinión. Pienso que se guarda el tiempo.
muchos los data centers, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero mucha de la información que uno piensa que está en su propio computador ya está almacenada y se ha levantado en la nube. Por lo tanto, yo creo que el porcentaje no es alto. Sí, si es que tiene la nube contratada, sí. Porque si uno en su computador no lo tiene... No necesariamente, porque si yo hago por una empresa que tenga respaldo, muchas veces también tiene acceso, a lo mejor, no informada de los datos que están leyendo. Por lo tanto, a lo mejor, de lo que es transparente, solo para mí es muy probable que mucha información, a lo mejor, yo no sé que ya ha sido disponibilizada en esta parte. Ese es el punto. Sí, qué bien. Ahora, de todas maneras, la orientación, el principio de la ley es protección cabal de los datos y asegurar a los participantes que esos datos ni se van a perder, ni se van a extraviar, ni nadie más va a utilizarlos. Por tanto, seguramente vamos a tener que aumentar nuestras medidas de seguridad frente a los datos que recolectamos. Bien. Los responsables que hayan tratado datos personales exclusivamente con estas finalidades podrán efectuar publicaciones con los resultados y análisis obtenidos, debiendo previamente adoptar las medidas necesarias para anonimizar los datos que se publiquen. ¿Vale? Eso un poco repite la práctica que ya se hace, ¿no? En general, ninguna publicación involucra datos personales de los participantes, siempre están anonimizados. Eso traerá tal vez, por ejemplo, para las investigaciones en historia, puede traer algún tipo de dificultad cuando se hace, por ejemplo, entrevista a personas históricamente destacadas, ¿no? Siempre también, algunos de los temas prácticos que siempre hay diálogo, ¿no? O tensión o conversación. Es, si yo hago una investigación histórica y, por ejemplo, tal personaje que tiene, por sus funciones políticas, no sé, una conciencia histórica más desarrollada, dice, no, pero yo quiero que mi nombre aparezca en la publicación, porque me siento partícipe, ¿no?, de los vaivenes políticos de mi país, y quiero que mi nombre se cite porque yo soy una persona, no sé, que se ha destacado en este país la defensa de los derechos, ¿cierto?, de los pueblos ancestrales. Y entonces, de nuevo, ahí entramos, pero si es que me dicen que yo solo tengo que publicar anonimizadamente, ¿cabe o no cabe la posibilidad que esa persona, voluntariamente, ¿cierto?, por supuesto, diga, no, yo quiero que mi nombre aparezca en la investigación? Entonces, de nuevo, se genera ahí una necesidad de tener que dialogar sobre las posibilidades prácticas al momento de tomar la decisión que hacer con ese tipo de datos. Estos ejemplos que digo yo son simplemente, como decirlo, para mostrar un poco la situación. Seguramente a ustedes se les ocurren otros en sus propias áreas, ¿ya? Ejemplos que puedan o que necesitan, digamos, pensar un poco más desde el punto de vista de la razón práctica para saber qué hacer en cada caso. Bueno, Adela Cortina en el 2012 ya publicó lo que denominó Estatuto de la Ética Aplicada, haciéndose un poco cargo de esta idea, ¿no? Es difícil pasar de los principios a la cosa más concreta. Y es difícil porque hay que asegurarse de un determinado modo de razonamiento que permita hacer ese ejercicio. En general, seguimos la lógica de la casuística, ¿no? Los principios que se aplican a los casos. Pero ¿qué camino se hace entre medio? A veces una intuición. Y tiene problemas ese tipo de razonamiento. Otras veces el razonamiento es al revés, ¿ya? Desde los hechos prácticos se generan determinados principios de orientación. Los derechos humanos, por ejemplo, como un bien ético, no se hubieran logrado si no hubieran estado las condiciones terroríficas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos ahí un modo de razonamiento ético que desde los hechos ha generado los principios. Entonces, Adela en este artículo, ¿no?, este trabajo de Estatuto de Ética Aplicada, toma distancia de ambas formas de razonamiento y dice que en realidad no es lineal el razonamiento ético cuando uno tiene que tomar decisiones prácticas, sino que tiene una forma circular hermenéutica. Es decir, lo mismo que hemos visto aquí. En la ley necesita determinados tipos de posicionamiento hermenéutico, ¿no?, interpretativo de lo que la ley quiere expresar para poder yo tomar una posición. Entonces, son 4 elementos fundamentales. Ustedes pues pueden ir a buscar el texto, ¿cierto?, con mayor precisión si quieren profundizar en ello. Pero ella muestra 4 elementos fundamentales para identificar esta idea de razonamiento crítico hermenéutico que tenga en vistas la rigurosidad, ¿no?, del razonamiento lógico basado en principios, que sería la dimensión crítica, pero al mismo tiempo la flexibilidad que requiere el razonamiento cuando tiene que involucrarse con las cuestiones más prácticas, donde emergen los valores, las tradiciones, ¿no?, las situaciones, las cosmovisiones de los participantes y demás. ¿Vale? Eso es muy importante al momento de también tomar decisiones éticas. Entonces ella dice que los elementos fundamentales de este modelo debería tener
poseer un sentido racional crítico, es decir, identificar que hay principios y bienes que están orientando las decisiones éticas que yo tengo que asumir, ¿no? O por los cuales quiero apostar. En segundo término, tiene que tener en cuenta la interpretación de las dimensiones antropológicas, especialmente de los afectados en los procesos de investigación. Esto involucra un sentido de apertura de la investigadora o del investigador, ¿no? Muy grande. Porque la investigación científica también, por algún modo, digamos, que tenemos de comprender esta actividad, en nuestro país, bueno, no sé, supongo en otros lugares también, es una actividad muy en solitario, ¿no? Es como mi carrera la que está de por medio en la investigación, entonces me posiciono siempre desde mi especie de subjetividad, ¿no? Como investigador que quiere ganar los fondos y quiere seguir todas las estructuras, digamos, para conseguir esos fondos de financiamiento. Entonces tenemos una lógica que nos lleva al ensimismamiento, en general. Entonces salir de nosotros para tener en cuenta a los afectados, es decir, las personas que van a participar, incluye, ¿cierto?, romper un poco este esquema de ensimismamiento para disponerse, abrirnos, ¿cierto?, a tener en cuenta a aquellas personas que van a participar con sus características específicas. Es decir, tenemos que tener el marco jurídico, por supuesto, a la vista, porque la ley hay que cumplirla, para eso está, pero también las tradiciones que están de por medio, ¿cierto?, las formas culturales, los estilos de vida, las creencias de las personas participantes, la especificidad social de los participantes, etcétera, etcétera. El tercer elemento es un poco lo que ayuda a hacer este engarce, ¿no?, este puente entre los principios y este sentido más hermenéutico, entre el sentido crítico y el hermenéutico, que es el sentido dialógico, colectivo e interdisciplinario de decisiones éticas. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales de este modelo de razonamiento que propone Adela. Es decir, de nuevo, hay que romper la lógica de la investigación individual, ¿no?, para entender que los procesos de desarrollo de investigación involucran a un grupo de personas, por tanto, el sentido dialogante de los procesos de investigación y la toma de decisiones es fundamental. Ni el investigador ni el investigador solo por su cuenta, ni siquiera el SEC por su cuenta, sino que muchas veces habrá que tomar decisiones en conjunto, tanto el SEC con la investigadora y con el investigador. Por eso los diálogos en los procesos de toma de decisión, ¿no?, de las decisiones o de las aprobaciones de los SEC deberían muchas veces, aunque eso, claro, desde el SEC dirían, oye, pero si tenemos que pronunciarnos sobre 150, 200 proyectos al año, ¿cómo por cada investigador vamos a hacer una conversación? Claro, eso puede ser complejo, ¿no?, en la práctica, pero es un elemento del cual no se puede renunciar, porque no puedo yo pretender, ¿no?, mirando solo un proyecto escrito, que voy a tener resuelto la claridad de lo que se debe hacer todo solo porque está escrito ahí, ¿no? A veces dialogar con la investigadora e investigadores y buscar también en conjunto las mejores soluciones a los eventuales problemas que se puedan dar. Y por eso se habla de un razonamiento que sigue el esquema, el razonamiento ético o práctico, de un razonamiento circular, que es lo que Adela destaca. Que si se pudiera hacer una esquemita que les propongo es este, ¿no? O sea, partimos de principios, bienes, leyes y demás, ¿cierto? Estamos haciendo, atendiendo a estas dimensiones antropológicas que nos hacen aparecer la diversidad problemática, situaciones concretas en las cuales tenemos que confrontarnos y a partir de las cuales tomar decisiones. ¿Para qué? Para orientar esos principios, bienes que están de por medio. Y orientarlo de tal manera, ¿cierto?, que sean respetados, por supuesto, pero también, si es que se necesita algún tipo de flexibilización, dependiendo, ¿no?, de los temas y demás, habrá que hacerlo también. Entonces es un ejercicio que orienta, como digo, este sentido circular de crecimiento de los procesos de toma de decisión práctica o ética, y que está basada en el centro de este camino, de este proceso, está basado, ¿cierto?, en el diálogo, como una vía racional de búsqueda de respuestas al momento de confrontarnos con estas situaciones que nos resultan problemáticas para orientar nuestra investigación o nuestras decisiones en el campo de la investigación científica. Bien, eso, algunas referencias de lo mencionado, y ahora viene la parte sabrosa, ojalá poder conversar un poquito, a ver qué les parece esto que les propongo. ¿Alguna observación, pregunta, demás?
Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Bueno, mi nombre es Moya, yo soy del ámbito de la ingeniería académica. De modelos más recientes, la ética de la investigación es algo muy importante y se incorpora a la unidad disciplinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como para hacer este diálogo subjetivo que tú propones en el modelo, voy a referirme a 3 elementos contextuales y luego ir a la pregunta. En primer lugar, González Acuña nos decía hace muy poco que el número de programas de doctorado que forman aspectos éticos sociales del mínimo en ese país. Y más encima, si entramos a mirar los programas, no necesariamente son lo suficientemente desarrollados para poder formar adecuadamente a los estudiantes. Entonces está esa lista. Por otra parte, tenemos las nuevas leyes que podrían tensionar a cambiar los enfoques que hoy en día las universidades llevan a cabo en esta área. Aparte, también la experiencia internacional comparada nos muestra casos como CITI o el TCPS2 en Estados Unidos y Canadá, que existe formación transversal en todas las universidades, que es propio de un acuerdo, digamos, interinstitucional en estas áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente hay tensiones, y yo veo que el modelo que propones podría servir como una base muy interesante para abordar las tensiones entre aspectos marco, pero también las particularidades contextuales de cada institución, de cada disciplina incluso, porque esto no es algo que simplemente uno pueda establecer, esto es, sino que, bueno, tú hablabas muy bien de las tensiones de las ciencias sociales, por ejemplo, y otras disciplinas. Entonces, mi pregunta es, ¿tú ves desde este trabajo, desde que estás desarrollando un camino en el que potencialmente pudieran las universidades chilenas generar espacios de colaboración interinstitucional que pudiesen o no estar inspirados en este modelo? No sé, ¿cómo visualizas tú ese escenario? Sí, mira, también voy a intentar, digamos, aportarte una reflexión también desde la filosofía. Hay una teoría que se llama teoría material de los valores, de Max Scheler, ¿verdad? Que una de las cosas que demuestra esa teoría es que los valores no son procesos, digamos, a los que se puede acceder cognitivamente, es decir, basta con definir los valores para saber lo que los valores son. La única posibilidad de contactarse con valores es teniendo, esto no lo dice Scheler, no lo digo yo, pero va en esta idea, una experiencia sobre esos valores. Mi impresión es que una comunidad universitaria que forma nuevos investigadores requiere entrar en una dinámica institucional de sensibilidad ante las cuestiones éticas. Eso de por sí ya es formativo. Se requiere institucionalmente una opción para que eso de alguna manera atraviese todas las dinámicas a partir de las cuales se forman a las y los nuevos investigadores. Ahora, si eso todavía se quiere hacer más concretamente, no hay que escatimar recursos, digamos, formas de proponerlo en las actividades curriculares, por ejemplo, en los flujos curriculares formativos de los investigadores. Te puedo contar humildemente, ¿no?, la experiencia de nuestra universidad. Nosotros estamos, ¿cierto?, empezando en esta dinámica de la formación de doctores y doctores en diferentes disciplinas. La universidad ha hecho mucho esfuerzo para ir haciendo este camino, que no es, como ustedes saben, no es nada sencillo, especialmente cuando están los estándares de por medio, que hay que cumplir ciertos puntajes y demás para formar núcleo y todos esos desafíos que son propios, digamos, de cómo se entiende la formación de nuevos investigadores y no investigadores. Pero la universidad hizo una opción desde el primer momento de incorporar una actividad curricular que se llama Ética, Probidad y Valores para todas y todos los investigadores que se forman en planes de magíster y de doctorado en la universidad. No sé si se trae alguna figura parecida, digamos, aquí en la universidad, probablemente sí, no lo sé. Pero ese también es una manera, obviamente, de hacer este interés de formar nuevos investigadores e investigadoras sensibles a estos temas, con nuevas lógicas, vuelvo a insistir, que se requieren formar. Porque es como sacar, vuelvo a insistir, al tipo, dependiendo de las disciplinas que estemos hablando, pero de un tipo de razonamiento que causa más problema que ayuda. En general, ¿no? Cuando se viene de la disciplina exacta, decirle que usted va a llegar a resultados no exactos puede producir verdaderos problemas, ¿no?, de identidad, incluso disciplinar. Porque hay muchas ciencias que no están abocadas a ese tipo de preocupaciones. Tal vez desde las humanidades y de las ciencias sociales estamos más preparados a no tener que llegar necesariamente, cuando nos vemos enfrentados a un problema, a una solución exacta. Pero las dinámicas institucionales ayudan mucho a formar el espíritu en el cual las y los nuevos investigadores lo hacen, y además, si curricularmente eso se va fortaleciendo,
Porque al final, tal como los griegos ya lo visualizaban, no se trata de una cuestión epistémica, ¿no? Solo teórica. Entonces se resuelve en la vida práctica. Las tomas de decisiones se aprenden a realizar, o se aprenden a realizar mejores decisiones prácticas cuando uno está permanentemente enfrentado a esas tomas de decisiones. No sé si la casuística, por ejemplo, como metodología de aprendizaje es suficiente para ello. Es una ayuda, pero no sé si es suficiente, como por lo que les decía antes. Hay a veces casos que simplemente no van a lograr resolver todas las implicancias posibles ante un proyecto de investigación, que nos va a mostrar la complejidad de la realidad humana, ¿no? O la realidad que queremos investigar, que nos va a superar ampliamente en el sentido de complejidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pero hay que buscar también esas metodologías que ayuden un poco a incorporar a las nuevas y nuevos investigadores en esta dinámica de un tipo de razonamiento que te sensibiliza frente a la necesidad de tener que responder con perspectiva ética ante los desafíos de tu investigación. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que llegué un poquito tarde, así que probablemente no... O sea, no creo que la respuesta esté en lo que me perdí de todos modos. Pero mi pregunta es teórica y tiene que ver con la diferencia que existiría entre el modelo hermenéutico que tú planteas aquí, de Adela Cortina, y de Jesús Conil, me imagino probablemente también, en esa línea, con lo que en la tradición analítica se conoce como equilibrio reflexivo, que sería más o menos una síntesis del modelo, de la metodología top-down y bottom-up. Entonces, quería ver si hay algunas diferencias, son lo mismo, o qué agregaría eventualmente de ser distinto el enfoque hermenéutico. Sí, bueno, ella se hace cargo un poco de discusión, tal vez no directamente citando, ¿no? a los autores que tú mencionas, o a los enfoques que mencionas, pero sí mostrando, digamos, la dificultad que causan estos tipos de razonamientos, modelos verticales, sea desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por ejemplo, desde arriba hacia abajo, la única posibilidad que eso pueda darse, por ejemplo, una críticas que yo recuerdo que Adela hace a ese tipo de modelo, es que eventualmente no todos los principios son compartidos por todas las personas de antemano. Entonces eso ya genera un problema para asociar ese modelo de razonamiento a este tipo de problemáticas. Porque en un mismo campo, en un equipo de investigación, las personas van a partir de principios totalmente diferentes, a veces hasta opuestos. Lo mismo al revés, ¿no? Desde los hechos, generar los principios, eso parece que también trae la dificultad de que no todos los hechos, no de todos los hechos se puede gestar principios firmes, universales, necesarios, válidos. En el caso de los derechos humanos parece que sí, ¿no? Ya está por ahí, porque sabemos también que muchas veces los derechos humanos son materia de discusión y debate y no aceptación plena en todos los círculos, ¿no? Políticos, sociales. Bien, entonces, ahí también como que hay un problema, ¿no? Que hacerlo desde abajo hacia arriba también tiene esa dificultad. No siempre desde determinados hechos se puede obtener la amplitud, la necesidad, ¿no? La universalidad de que los principios requieren para que efectivamente sea una orientación para la práctica. Esos son los que recuerdo ahora. Hay algunos otros, pues, si quieres lo puedes echar un vistazo, pero ella, como digo, se hace un poco cargo de eso y por eso opta más bien a este sentido más circular. Y efectivamente, el profe Jesús Conil está también aportando a esa dinámica. Él tiene un texto sobre ética hermenéutica que se hace cargo un poco de estas dimensiones, ¿no? Que son las dimensiones no dichas de la razón. O sea que, en el fondo, lo que han hecho ahí, la prevalencia un poco es la opción de que las cuestiones éticas no solo se resuelven bajo la lógica de lo estrictamente racional, puro, ¿no? Claro y distinto, sino que las cuestiones éticas requieren otro tipo de razonamiento donde la claridad no existe. Entonces ahí involucra cultivar otro sentido racional, más abierto a esas diferencias, a esas especificidades, a los matices y demás. Hola, hola. Con tres reflexiones y dos preguntas. Voy a ser breve. Para pensar. Yo trabajo en el campo de la violencia política y los derechos humanos. Entonces, hay ciertos temas que plantean los comités de ética que acá se tensionan, en este campo se tensionan y que a uno le dan ganas que también formen parte de la discusión en los comités
no solo para establecer normas, sino también para pensar formas de investigar que sean efectivamente más cuidadosas, ¿no? que performen esos principios en el modo en que se investiga. Una de las partes. Una es la participación libre y voluntaria. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay personas que esa libertad y esa voluntariedad está restringida porque están, por ejemplo, en la institución jerárquica, ¿no? Estaba pensando, bueno, gente que una vez investiga, yo soy socióloga, uno investiga cuando están en situaciones de cárcel, por ejemplo, o a cuidado del Estado, o ahora, por ejemplo, estoy trabajando con personas en trata, ¿sí? O sea, que están capturadas por redes criminales, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tensiona ahí esa voluntariedad y esa libertad, ¿no? Del ser humano en general, o sea, en su condición existencial, ¿no? Más allá del contexto de la investigación, que obviamente también lo compone. Esa es una. O sea, dos, tú hablaste de que la investigación afecta a los seres humanos, pero me dio la impresión de que era una lectura un poco pesimista, y yo quisiera decir, como hay estudiantes también, en mi experiencia limitada, que cuando yo he trabajado con sobrevivientes de violencia política, nunca he tenido un problema, y creo que en general entrevistarlos, ¿sí? Tomar su testimonio, generar investigación científica en torno a esa experiencia, es más bien una afectación positiva, ¿sí? Me da la impresión de que era un poco negativa, o sea, yo lo entendía así, ¿no? O sea, creo, y luego conversaba con otras profesoras en el mundo, y gente que ha investigado abuso sexual, ¿sí? Y ha hecho miles de entrevistas con personas abusadas sexualmente. Y si esa entrevista, no estoy diciendo que siempre es así, pero si esa entrevista o si esa investigación está bien diseñada y ha tenido muy en cuenta el caso específico que está trabajando, puede ser un espacio de cuidado, de protección, de reconocimiento, ¿no? de revinculación. Entonces, no quería dejar pasar eso. La otra cosa es anonimizar, que siempre es un tema, y como que a veces, como por tratar de poner normas, ¿no? Como decía, hay situaciones en que las personas no quieren el anonimato, ¿sí? Y entonces hay como conflicto de principios, ¿no? Sobre todo personas que han sido vulneradas por el Estado, no quieren que una investigación financiada por el Estado la anonimice, ¿sí? Le dan un valor al aparecer, a que su nombre aparezca, ¿sí? Entonces, también hay situaciones que uno esperaría que he tenido que defender eso medio bien, pero hay tenido que hacer todos unos procesos con un comité de ética universitario para reconocer la importancia de esa opción, ¿no? Porque además está la autonomía de la libertad de elección de quién participa, ¿no? De cuáles son los términos que yo quiero aparecer en tu investigación. Entonces, eso también puede entrar en cuestión. Y eso era un comentario, y como pregunta, estaba pensando tres cosas que me encantaría si pudieras como reaccionar. Uno, cuando uno piensa en lo humano, que a mí también me ha pasado siendo socióloga, a mí nadie me preparó para darme cuenta de que en un minuto yo estaba trabajando con personas muertas, ¿sí? Con detenidas desaparecidos. Entonces, cuando decimos cuáles son los deberes éticos que nos asisten con los humanos, ¿sí? Siempre pensamos en personas vivas, ¿sí? Pero también cuando tenemos que trabajar con restos forenses, por ejemplo, con evidencia forense, hay toda una pregunta que uno se hace, y que podría pensar que, sí, por eso los deberes que uno lo asisten con esos remanentes, ¿no? Biológicos, culturales de una persona. No sé si tenemos mucho, yo misma, no sé si he desarrollado mucha reflexión, o me ha tocado, digamos, con comité de ética, nunca me han dicho, a pesar de que, no sé, he tenido varios proyectos sobre desaparecidos, nunca me ha tocado que me hagan esa pregunta. Entonces quizás estamos ahí. Y lo otro que te quería comentar era ver cuál era si tenías alguna reflexión sobre la investigación comparada internacional, ¿no? Porque en el fondo todavía esto se basa en comité de ética científica adentro de la universidad de cada uno, pero cuando uno hace estudios comparados,
o hace trabajo de terreno, ¿no?, en otros países, ¿cuáles son más o menos las directrices internacionales en esa materia? Porque yo he visto por lo menos, o me he tenido que someter a dos distintas. Entonces quería saber si tenía alguna idea de a dónde va un poco la tendencia en ese campo, con respecto a los compromisos éticos del equipo de investigación que hace ese trabajo de terreno más allá de los límites del Estado Nacional. Bueno, muchas gracias, muy interesante todas tus observaciones y preguntas. Respecto a una observación nomás que quisiera reaccionar, es que no es que yo haya puesto, digamos, un signo a la afectación, positivo o negativo. Mi observación era acerca de la necesidad de sensibilizar a la investigadora e investigador que siempre, en cualquier escenario, va a haber una afectación, sea el signo positivo o sea el signo negativo. Ese es el punto. Que me parece una posición más compleja decir no, que no va a pasar nada. ¿Me entiendes? Porque ahí también predispone de algún modo la idea de que, mira, si yo lo tengo todo bajo control, aquí no hay ninguna dificultad lo que va a pasar. Pero hay que, creo yo que también un deber ético en este sentido de la investigador, ¿no?, que está comprometiéndose con situaciones complejas, sensibles, es al menos decir, voy a ir con cuidado. Y ese cuidado creo que predispone, ¿no?, una sensibilidad ética primaria fundamental. Pero como digo, no quiero decir que toda afectación va a ser necesariamente negativa. Lo que sí, por una condición humana fundamental, sí va a haber una afectación. Hay un proceso de afectación ahora en este diálogo. Yo en ustedes y ustedes escuchándome en mí, ¿no? O sea, hay una condición ahí existencial, digo, que es fundamental reconocer y admitir. Claro, en el campo de la filosofía y las humanidades eso parece que suena bien, o sea, suena como algo conocido, ¿no? Tal vez en otras disciplinas es más difícil decirlo, tal vez no. Entonces, humanizar la investigación también tiene que ver con este ejercicio. Lo de la pregunta es, que me parece súper interesante, es sobre los deberes hacia las personas que ya no están. Porque ahí entran las dinámicas que les he comentado, que tienen que ver con las tradiciones, con la manera como la gente también vela, protege, cuida a sus muertos. Y entonces ahí también requiere un cuidado ético fundamental. O sea, ya con lo que tú me estás comentando, yo te diría, genial, esta posibilidad que tú tienes de visualizar ahí una necesidad de profundización. Lo digo, a mí no me había tocado tampoco, así que aquí estás abriendo una idea fundamental, extraordinaria, que habría que ahondar un poco más. Sobre la experiencia comparada, no tengo mucha, efectivamente, de nuevo, el campo en el que uno se mueve es donde generalmente surgen estas reflexiones y demás, que he estado más involucrado con los procesos como se hacen en nuestro país, y no tanto en otro. Alguna vez conocí a alguno en mi doctorado y en general me di cuenta que era mucho más, por lo menos en España, más pragmático. Fíjense, no tan reflexivo, en el sentido de tener, no vamos a ver si cierta completitud de documentos, checklist, después el checklist lo tiene todo sin aprobación. En general no se va a la casuística, con alguna experiencia que he conocido. No sé cómo habrá sido la tuya, tal vez sería interesante si nos pudieras contar, porque pudiste hacer la comparación, y no sé de qué lugar tampoco será, pero hay de todo, me imagino yo, esa posibilidad de comparar. En el caso nuestro, en Chile, me da la impresión de que nos complicamos más y entramos al conflicto, ¿no?, a la tensión con los comités de ética para poner los puntos, como tú también lo mencionaste, que te tocó, y dijiste, me ha ido bien. Porque también supongo habrá alguien por ahí que diga, no, que me ha ido súper mal, no me han aprobado por más que he presentado argumentos y qué sé yo. No me han llevado adelante o no me han aprobado el proyecto. Hay de todo tipo de experiencias. Pero si tú nos pudieras tal vez contar un poquito así tu percepción con esa experiencia que tuviste. No, te decía porque yo he tenido experiencias en otros países de la región, o sea, investigando en otros países de la región con proyectos, por ejemplo, financiados en Reino Unido y financiados en Chile, y en el fondo la institución que financia o la que es la delegante del proyecto, la que certifica el proyecto, y todos los co-investigadores de, no sé, 3, 4, 5 países, ocupamos el mismo kit, digamos, de consentimiento, de protocolo, sobre la información que estamos creando como equipo, independiente del país
procedencia. Y ese es como, supone que es como la convención, lo mismo cuando hay proyectos grandes y hay varias universidades con varias filiaciones, cuando se presenta un comité y todos los demás se pliegan a ese comité. Eso funciona acá, como entre universidades regionales, y funciona afuera, pero ahora me acaban de pedir certificación ética en otros países, en los países donde va a ser terreno, por las universidades regionales. Entonces esa es otra lógica, Sí. distinta a la de acoplarse a la certificación de la universidad de origen. Mi impresión es que finalmente se va resolviendo en base a la estructura jurídica. Sí, Eso es lo que pasa. El SEC no se va a atrever, un SEC a nivel nacional, por más que venga, digamos, de un SEC internacional ampliamente reconocido, ¿no? De la Universidad de Harvard. Pero si no responde a las normativas jurídicas que Chile se exigen, probablemente te van a decir, oye, hay que adaptarse también tu proyecto a esto. ¿Por qué? Porque finalmente el respeto, digamos, a la norma establecida, jurídicamente hablando, el SEC lo tiene con su país de origen. Entonces ahí es donde eventualmente se podrían producir algunas tensiones. Sí, la justificación es por la soberanía de los datos. Exacto. Entonces, de nuevo, también pensando en el marco del Estado-Nación, digamos, que la ciencia es... No tiene fronteras en ese sentido, claro. Pero no hay, creo que no hay algo así como un desarrollo, ¿no? De algo así como un criterio, digamos, que atraviesen las fronteras, con criterios internacionales, universales, ¿no? Para la toma de decisiones entre las universidades. Finalmente, cada SEC o cada institución que resguarda los derechos de las personas que son parte de la investigación están resguardados en su estructura jurídica nacional. Yo creo que es el mismo fenómeno que pasa con las organizaciones internacionales, entre paréntesis, ¿no? Si uno tiene algún tipo de dificultad, tiene que ver con esto, ¿no? Porque hay determinados principios, valores éticos que entendemos universales que deberíamos todos los países, ¿no? Seguir. No necesariamente eso se da porque finalmente, a la final, juega la normativa jurídica del país, donde el país es soberano. Ese es un tema también muy interesante para darle más vueltas, ¿sí? Eso. Muy bien, pues,